Bueno, y para hacerle justicia a esa última efeméride, Día Internacional del Camarógrafo, nosotros aprovechamos la ocasión, mira, ahí donde Gadime de una vez me hace el gesto para felicitar a los nuestros, a cada uno de los hombres, pero también mujeres que conforman esta RTVD y que se dedican al noble ejercicio de dominar este aparatito que tienen enfrente para luego permitirnos dar la mejor de las imágenes a cada persona que está en sintonía, ¿verdad, Denise? Claro que sí, muy buenos días y sí, gracias a todos ustedes porque nos acompañan día y noche aquí en los estudios, nuestros camarógrafos siempre dándolo todo por nosotros, por una causa común. Pero ahora vamos a presentar a nuestro primer invitado de este día de hoy. Él es Roger Pujols, consultor jurídico del Ministerio Administrativo, quien a propósito del Día Mundial de la Justicia Social viene porque pondrá en circulación un libro sobre derecho fundamental e integración europea, que es el que tiene aquí mi compañera Charis. Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Chicas, Charis, Denise, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Qué coincidencia, o no sé si fue coincidencia, que el Día Mundial de la Justicia Social, tú vienes y nos presentas tu libro para hablar de derecho fundamental, sobre todo en un mundo que está bastante convulsionado ahora mismo y en donde la percepción de la injusticia parece como que crear problemas, ¿no? Sí, correcto. Ante todo, agradecerles a ustedes que se tomen el tiempo de conversar conmigo este día. Y me uno a la felicitación que le formularan a los camarógrafos. Es una labor valiosa, yo también aprovecho y los felicito. Sí, la verdad que hoy día los derechos fundamentales y la justicia social, aparte de que corren de la mano, digamos que son percibidos de esa manera en la que te expresas, en el sentido de que la sociedad que va, digamos, creando con el paso del tiempo expectativas. El doctor Fernández habla del problema de las expectativas crecientes. Digamos que contribuye con generar la percepción de que se vive en una sociedad más injusta. Pero la realidad puede ser diferente. Yo en este libro planteo la semilla para que los abogados dominicanos y los abogados latinoamericanos, como dice el profesor Abraham Barrero, que es quien prologa el libro, podamos tener una referencia válida de protección a los derechos fundamentales, que es ese sistema de protección europeo, compuesto primero por el sistema propio de la Unión Europea y luego, en segundo término y probablemente más importante, por el sistema del Consejo de Europa, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que ha dado sentencias que incluso de este lado del mundo nos enteramos. La más reciente de ellas en términos de trascendencia fue la que declaró que la vacuna obligatoria, a propósito del tema de la pandemia, no violaba derechos fundamentales, sino que era una facultad del Estado, la imposición de la vacuna obligatoria, precisamente por efecto de la justicia social y de la protección a seres vulnerables que no tienen acceso a la vacuna. Interesantísimo, y yo creo que ya de entrada este comentario que nos haces nos invita a comprender mucho mejor qué es un derecho fundamental o qué puede ser considerado derecho fundamental. De repente en este caso tú haces un análisis profundo para compartirlo en tu libro sobre Europa, pero no sé si puede igual verse diferente desde un país que de otro, por ejemplo. Claro, interesantísima esa pregunta. Lo primero es que yo en el libro tengo que creo que es algo importante del libro. Yo en el libro tengo un capítulo sobre la concepción filosófica, el concepto de lo que es un derecho fundamental, como dice Charis. O sea, es un libro que independientemente de que versa sobre Europa, puede ser una referencia válida para abogados dominicanos y para abogados latinoamericanos. De hecho, por ejemplo, en otras materias, nuestro ordenamiento jurídico se nutrió y se nutre muchísimo de los códigos napoleónicos franceses, o en el caso constitucional de la Constitución norteamericana en su momento, y de la Constitución de Cádiz de 1812, de la Constitución de México de 1917 en algún momento. Entonces, el derecho se nutre de experiencias comparadas y la referencia europea es súper importante. Respecto de lo que comentas, derecho fundamental efectivamente en un país es una cosa y en otro es otra, pero hay una base
que le subyace a la noción de derecho fundamental, que es homogénea de país a país, de ahí que yo hable en el texto de la globalización del derecho, partiendo de la perspectiva del derecho fundamental. En España, por ejemplo, de los derechos que están en la Constitución, solo una parte son fundamentales. En República Dominicana, por el contrario, todos los derechos que están en la Constitución, plasmados en la Constitución, derecho a la vida, es un derecho fundamental, igual en España. Pero, por ejemplo, derecho a la salud es un derecho fundamental en República Dominicana, pero no lo es en España. En España tiene la connotación de derecho social, no fundamental. Con un patrón programático que el Estado tiene que seguir y perseguir en la formulación de políticas para, digamos, concretizarlo, pero no tiene la obligación, no existe una garantía, un recurso judicial, por ejemplo, que me permita hacer valer mi derecho a la salud. Ampararme, por ejemplo, interponer una acción de amparo contra el Estado español porque no tuve acceso a tratarme una gastritis. Eso no existe en España. En República Dominicana sí. Eso impone un costo importantísimo en República Dominicana para la protección de los derechos, porque si bien algunos colegas entienden que está muy bien esa protección al derecho a la salud, otorgándole la naturaleza de fundamental, bueno, pues a veces la vía, el recurso efectivo, no existe. Y no tengo yo cómo exigirle al Estado que me garantice el derecho a la salud. Correcto. O que me dé una vivienda. Claro. En España se mantienen al margen. Y en ese mismo sentido, si hablamos un poquito de Código Penal en República Dominicana, hablando justamente de, o quizás haciendo el acercamiento a Europa, como hace tu libro sobre integración europea y el hecho de que Europa, la cuna de los derechos humanos fundamentales, ¿cómo estamos a nivel de derechos aquí? Tenemos un código penal ahí que ha sido muy controversial. Muchas cosas, como bien dijiste, nosotros nos regimos, pero luego cambia un poquito en nuestro país. Muchas cosas que quizás en otros países que tienen cientos de años ya de fundados son normales. Claro. Si traemos eso de lo que hablas aquí en tu libro, el tema del derecho fundamental, a un plano más local. ¿Cómo andamos? Mira, yo te voy a poner un ejemplo tangible respecto de lo que he podido ver en mis estudios de cara a la concreción de este libro. Llevo muchos años estudiando el tema, más de 10 años seguro, y finalmente lo pondremos a circular el próximo 23 de febrero, ya les comentaré. Un ejemplo tangible. Una señora demandó en Europa, en España, pero ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a una fábrica por los olores y los ruidos que emitía la fábrica. Y ella decía que eso no la dejaba vivir. Ella se mudó después que la fábrica estaba instalada. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es uno de los casos que yo comento en el libro, acogió la acción y dijo que la emisión de los gases y la emisión del ruido de la fábrica vulneraba el derecho a la intimidad de la señora. A pesar de que ella se mudó después de que la fábrica ya estaba. Correcto, la intimidad del hogar. Y es una interpretación expansiva que cuando pensamos en llevar la República Dominicana, yo te pregunto, ¿qué pasaría en los barrios? Donde cualquier colmado, cualquier liquor store, no solamente te afecta a nivel de los decibeles de la bocina que tienen, sino de que toman la calle, que amanecen tomando alcohol y hay niños que tienen que ir al colegio al día siguiente, que tienen que hacer tareas. La violencia. Todo lo que se genera. Entonces, yo decía hace poco que a nivel de derechos fundamentales y de protección de los derechos fundamentales, República Dominicana todavía tiene un largo camino por recorrer, no solo por parte de la autoridad, porque los derechos fundamentales en República Dominicana no solo los protege la autoridad, según la Constitución de la República, sino también los particulares. O sea, yo tengo que proteger tu derecho fundamental. Y partiendo de ahí, de esa dualidad, todavía tenemos un largo camino por recorrer. Bueno, y a propósito de ese largo camino por recorrer, siempre echar la mirada a buenos referentes es valiosísimo. Lo es a nivel local, uno ver desde la célula más pequeña que es la familia, buenos ejemplos de familia puede ayudar a otros, como lo es también en estos casos más profundos de, bueno, echar la mirada a referentes internacionales para ver entonces cómo nosotros podemos mejorar. En ese sentido,
Dos preguntas, Roger. Este propósito del libro, o sea, ¿qué te mueve a ti a decir, bueno, quiero dejar un texto sobre derechos fundamentales en Europa? Y luego, ¿qué extraes de aquí como buenos casos para que República Dominicana pueda aplicar, pueda revisar, pueda mejorar estos aspectos? Excelente. A mí ese caso que recién les comenté me parece paradigmático, en el sentido de que nosotros tenemos que propugnar por la tranquilidad emocional de la sociedad dominicana. Yo entiendo, y es una percepción muy personal, que es una sociedad muy intranquila. Sí. Tú tienes un carro con resonador a las 11 de la noche que te levanta la niña, o tú tienes una música a todo volumen de una persona en un vehículo, con una bocina, con un kitipo. En las calles, que ahora está siendo un tema de conversación. Correctamente. Entonces tú sales a la calle y sientes intranquilidad, sientes en alguna medida un poquito de ansiedad. Entonces ese caso para mí es paradigmático, porque la interpretación del tribunal fue tan expansiva, la interpretación de ese derecho fundamental a la intimidad, que conminó a la fábrica a tomar medidas para la protección no solamente del derecho a la salud de la señora, sino sobre todo del derecho a la intimidad. Y mientras yo le daba los toques finales al libro, en el año 2021, el Tribunal Europeo emitió la decisión sobre la vacuna. O sea, le emitió en un momento, no era la vacuna de COVID, pero le emitió en el momento en el que comenzaba la campaña de vacunación a nivel mundial de COVID-19. Y estableció un tribunal de tanto peso y de tanto fundamento como ese, que la vacunación obligatoria era una facultad del Estado. Entonces, esos dos casos en particular, hay otros casos muy importantes como los de libertad religiosa, que acá no necesariamente son de mucha incidencia, pero los hemos visto reflejados en algunas prácticas culturales recientes, el año pasado, como lo del Gagá en San Pedro de Macorís, y las prohibiciones que se emitieron. Pero la realidad es que hay una serie de casos que uno mira hacia allá y dice, hace sentido en República Dominicana. Entonces, tal vez más que proteger y decir el derecho a la salud es fundamental, como lo dice nuestra Constitución, pero yo no te lo puedo garantizar como Estado. Pequeños casos que pueden transformar el día a día de la sociedad y del barrio en República Dominicana. Porque también en las barriadas hay muchísima gente que se levanta temprano a trabajar. Claro. Y hace poco la Junta de Vecinos de Capotillo pegó el grito por el tema del teteo y de la 42, que es una expresión cultural muy auténtica, pero que también contraviene el derecho a la tranquilidad, el derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad de toda una comunidad de gente trabajadora. Efectivamente. Bueno, sí. Nos acaban de comentar que el tiempo se nos ha agotado, Roger, pero por supuesto hay que dar el chance de poder hablar de la puesta en circulación, dónde, cuándo, claro y que sobre todo la gente sepa dónde conseguir esta joya. Claro que sí. La puesta en circulación será el próximo jueves, 23 de febrero, en el auditorio de la Universidad Iberoamericana, en el marco de un panel llamado Perspectivas Actuales de los Derechos Fundamentales, en el que conversaremos con Katia Affelt, la embajadora de la Unión Europea en República Dominicana, y con José Ignacio Paliza en su calidad de presidente del Partido Revolucionario Moderno. Allí las espero y los espero a todos ustedes que nos sintonizan, con la esperanza de que podamos hacer un acto bonito. Y tendremos el libro en venta, pero también lo tendremos en venta a través de mis redes sociales, Roger Pujols R, y excelente, también en la Librería Jurídica Internacional.